Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El eco de los cascos de los caballos resonaba en las cañadas umbrías de los picos de Europa, un sonido amortiguado por la densa niebla que se aferraba a las laderas como un sudario. Corría el año 722, y en el corazón de aquella fortaleza natural, un puñado de hombres, no más de 300, se preparaban para desafiar a un imperio. Su líder, un noble visigodo llamado Pelayo, observaba el avance de las tropas sarracenas desde la cueva de la Señora, un santuario excavado en la roca viva. No era una batalla por un reino perdido, no todavía, sino una lucha por la supervivencia, por el derecho a existir en un rincón olvidado de una península que ya no les pertenecía. La Hispania visigoda se había desmoronado en apenas unos años, y sobre sus cenizas se había alzado el pujante emirato de Al-Ándalus, una tierra de mezquitas y mercados bulliciosos, de ciencia y poesía. Pero en aquellas montañas astures, un rescoldo de la antigua fe y de la vieja estirpe se negaba a extinguirse. La batalla de Covadonga fue más una escaramuza que un enfrentamiento a gran escala, una victoria improbable magnificada por la leyenda y la necesidad. Una lluvia de flechas y piedras, un desprendimiento de rocas provocado por la astucia de los montañeses, y el ejército musulmán, sorprendido y desorientado en un terreno hostil, se batió en retirada. Aquel día, sin que ninguno de los presentes pudiera comprender la magnitud de su gesta, nació el germen de un reino, el reino de Asturias, y con él, la semilla de un anhelo que tardaría casi 8 siglos en florecer, la Reconquista. Los años que siguieron fueron una lenta y tenaz expansión hacia el sur, una marea que avanzaba y retrocedía al ritmo de las batallas y las treguas, de las alianzas y las traiciones. El pequeño reino Astur se convirtió en el reino de León, y de su flanco oriental nació un condado que pronto adquiriría personalidad propia, Castilla, una tierra de castillos y hombres audaces, forjados en la frontera. La vida en aquellos primeros siglos era una amalgama de oración y hierro. Los monjes en sus escriptoria copiaban manuscritos antiguos, preservando el saber clásico entre los muros de sus monasterios, mientras los campesinos labraban una tierra siempre amenazada por las incursiones. En el sur, Al-Ándalus vivía su edad de oro bajo el califato de Córdoba. Ciudades como la propia Córdoba, Sevilla o Toledo eran faros de civilización, con sus bibliotecas repletas de volúmenes, sus baños públicos, sus jardines exquisitos y sus mercados donde se comerciaba con sedas de Oriente y especias de lejanas tierras. La convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, aunque no siempre idílica, tejió un tapiz cultural de una riqueza sin precedentes. Los mozárabes, cristianos que vivían en territorio musulmán, adoptaron muchas de sus costumbres y su lengua, pero mantuvieron su fe, construyendo iglesias con arcos de herradura que recordaban a las mezquitas. A mediados del siglo XI, una figura legendaria cabalgó por las tierras de la frontera, un hombre cuya vida se entrelazó con la leyenda hasta volverse indistinguible de ella, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Desterrado por su rey, Alfonso VI de León y Castilla, el Cid se convirtió en un señor de la guerra, un mercenario que luchó tanto para reyes cristianos como para emires musulmanes. Su destreza en el campo de batalla era legendaria, y su nombre infundía temor y respeto a partes iguales. Al frente de su mesnada, conquistó la taifa de Valencia y la gobernó como un príncipe independiente, demostrando que la lealtad y el honor no siempre se correspondían con la fe. La historia del Cid, cantada por los juglares en las plazas de los pueblos, se convirtió en un símbolo de la complejidad de una época en la que la frontera entre el amigo y el enemigo era a menudo difusa. Mientras el Cid forjaba su leyenda en el este, el rey Alfonso VI, un monarca astuto y ambicioso, lograba una de las victorias más significativas de la Reconquista, la toma de Toledo en el año 1085. La antigua capital visigoda, un centro de saber y poder, cayó sin apenas derramamiento de sangre, gracias a una hábil combinación de asedio y negociación. La entrada de Alfonso en Toledo marcó un punto de inflexión. El corazón de la península volvía a estar en manos cristianas, y con él, una inmensa herencia cultural. El rey, en un gesto de pragmatismo y sabiduría, garantizó a los musulmanes y judíos de la ciudad el respeto a sus propiedades y su religión. Toledo se convirtió en un crisol de culturas, donde eruditos de las 3 religiones colaboraron en la traducción de obras de filosofía, ciencia y medicina del árabe al latín, abriendo las puertas del conocimiento clásico a una Europa que despertaba de la Edad Oscura. La caída de Toledo, sin embargo, provocó la reacción de los almorávides,
Una dinastía bereber de guerreros ascéticos que cruzaron el estrecho para socorrer a los reinos de taifas y frenar el avance cristiano. La Reconquista entró en una nueva fase, más encarnizada y con un cariz de guerra santa cada vez más pronunciado. Las órdenes militares, como las de Calatrava, Santiago y Alcántara, surgieron como una fuerza de choque de la cristiandad, monjes soldado que consagraban su vida a la lucha contra el infiel. La frontera se convirtió en un paisaje de fortalezas inexpugnables, y la vida en ella, en una constante vigilia. El pulso entre el norte y el sur alcanzó su clímax el 16 de julio de 1212, en una llanura cercana a Despeñaperros. Allí se libró la batalla de las Navas de Tolosa, un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia de la península. Un ejército cristiano sin precedentes, formado por las tropas de los reyes de Castilla, Aragón y Navarra, y con el apoyo de cruzados venidos de toda Europa, se enfrentó a las imponentes fuerzas del califa almohade, Muhammad al-Nasir. La tensión en las horas previas a la batalla era palpable. El calor era sofocante, y el polvo levantado por los miles de hombres y caballos creaba una neblina rojiza. La victoria cristiana fue aplastante. La leyenda cuenta que el rey castellano, Alfonso VIII, rompió las cadenas que protegían el campamento del califa, un gesto que quedó inmortalizado en el escudo de Navarra. La batalla de las Navas de Tolosa supuso el principio del fin del poder almohade en la península y abrió las puertas de Andalucía a los reinos cristianos. En las décadas siguientes, el avance fue imparable. Fernando III, el Santo, rey de Castilla y León, conquistó Córdoba y Sevilla, las dos joyas de Al-Ándalus. La gran mezquita de Córdoba, con su bosque de columnas, fue consagrada como catedral, un símbolo inequívoco del cambio de poder. Mientras tanto, en el este, Jaime I de Aragón, el Conquistador, arrebataba las Islas Baleares y el Reino de Valencia a los musulmanes. A mediados del siglo XIII, solo un último bastión musulmán resistía en la península, el Reino nazarí de Granada. Refugiado entre las altas cumbres de Sierra Nevada y protegido por una intrincada red de fortalezas, el Reino de Granada logró sobrevivir durante 250 años más, convirtiéndose en un oasis de arte y cultura. La Alhambra, un palacio de ensueño con sus patios de arrayanes, sus fuentes cantarinas y sus paredes cubiertas de filigranas de yeso, era el corazón de aquel reino crepuscular. Sus sultanes, conscientes de su fragilidad, pagaban parias a los reyes de Castilla para mantener una precaria paz. Pero a finales del siglo XV, la unión de las coronas de Castilla y Aragón con el matrimonio de Isabel y Fernando, los reyes católicos, selló el destino de Granada. La Guerra de Granada fue una empresa larga y costosa, una contienda de asedios y escaramuzas que se prolongó durante una década. Los reyes católicos movilizaron todos los recursos de sus reinos, construyendo campamentos militares que eran auténticas ciudades, como el de Santa Fe, frente a las murallas de Granada. La resistencia nazarí, liderada por el sultán Boabdil, fue tenaz, pero las luchas internas en el seno de su propia familia minaron sus fuerzas. Finalmente, el 2 de enero de 1492, Boabdil entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos. La leyenda, teñida de romanticismo, cuenta que al abandonar Granada, el último rey nazarí se detuvo en un altozano, conocido desde entonces como el Suspiro del Moro, y lloró al contemplar por última vez su amada ciudad. Su madre, la sultana Aisha, le habría dicho entonces: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Con la caída de Granada, se cerraba un capítulo de casi 8 siglos en la historia de la península. La Reconquista había llegado a su fin. Pero su legado era mucho más complejo que una simple victoria militar. En el crisol de la frontera se había forjado una nueva identidad, una cultura mestiza enriquecida por las aportaciones de cristianos, musulmanes y judíos. Las palabras de origen árabe salpicaban el castellano, la arquitectura mudéjar adornaba las iglesias y los palacios, y el saber de Al-Ándalus había contribuido a despertar a Europa de su letargo medieval. La península ibérica, unida bajo una sola corona y una sola fe, se asomaba al umbral de una nueva era, la de los grandes descubrimientos y el imperio global, pero en sus venas corría la sangre de los hombres y mujeres que, durante 800 años, habían convivido, luchado y soñado en aquella tierra de crepúsculos y auroras. El sol que se ponía en Granada anunciaba el amanecer de un nuevo mundo.
Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.